Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas de la ciudad de Manta, en Ecuador. Mi nombre es Cristian Paul Zambrano Vaca, estudiante del quinto curso paralelo B. Actualmente en la materia de inteligencia artificial, cátedra dictada por el ingeniero Jorge Pincay. El siguiente tutorial que les voy a demostrar es el de DMX de proyección de series temporales. En este tutorial aprenderá a crear una estructura de minería de datos de serie temporal, creará 3 series temporales personalizadas y a continuación realizará predicciones utilizando esos modelos. Los modelos de minería de datos se basan en los datos incluidos en la base de datos, por ejemplo Adventure World de W2012, que almacena datos de la empresa ficticia Adventure World Cycles. Adventure World Cycle es una empresa multinacional de fabricación. El escenario del tutorial: Adventure World Cycles ha decidido utilizar la minería de datos para generar previsiones de venta. La empresa ya ha creado algunos modelos de previsión regionales. Sin embargo, el departamento de ventas necesita poder actualizar periódicamente el modelo de minería de datos con nuevos datos de venta. El departamento desea también personalizar los modelos para proporcionar previsiones diferentes. Microsoft SQL Servers proporciona varias herramientas que se pueden utilizar para esta tarea. Las herramientas son el lenguaje de consulta, extensiones de minería de datos de MX, el algoritmo de serie temporal de Microsoft, el editor de consulta SQL Server Management Studio. El algoritmo de serie temporal de Microsoft crea modelos que se puedan utilizar para predecir datos relacionados con el tiempo. Extensiones de minería de datos. La extensión de minería de datos es un lenguaje de consulta proporcionado por Analysis Service que sirve para crear modelos de minería de datos y consultas de predicción. Bueno, en el aprendizaje lo que vamos a realizar en el siguiente video tutorial son 5 lecciones. La primera será crear un modelo de minería de datos de serie temporal y una estructura de minería de datos. Agregar modelos de minería de datos a la lección de minería de datos de serie temporal. Procesar la estructura de serie temporal y los modelos. Crear predicciones de serie temporal con DMX y extender el modelo de serie temporal. Ahora procederemos a la práctica. Primeramente tendremos que tener conectado el SQL Server ya como Analysis Service con nombre del servidor. Una vez conectado procederemos a la práctica para crear un modelo de minería de datos de serie temporal. En la lección 1, que es crear un modelo de minería de datos de serie temporal y una estructura de minería de datos, aquí crearemos un modelo de minería de datos que le permita predecir valores a lo largo del tiempo según datos históricos. Al crear el modelo, la estructura subyacente se generará automáticamente y se utilizará como base para otros modelos de minería de datos. Al usar la instrucción create mining model, vamos a asignar un nombre al modelo, una definición de la marca de tiempo, una definición de la columna de clave de serie opcional y una definición del atributo o atributos de predicción. Aquí, como vemos, está la instrucción, la estructura del creating mining model. Procederemos a las tareas de la lección. Primero vamos a crear una consulta en blanco, una consulta DMX. Vamos a la estructura final del modelo, copiamos aquí en la nueva consulta que vamos a realizar. Tenemos que guardarlo como forecasting missing. Forecasting missing, lo guardamos y procedemos a ejecutar. Una vez finalizada, vemos que la primera lección se ha ejecutado correctamente. En la siguiente lección del tutorial
vamos a agregar un modelo de minería de datos a la estructura de minería de datos. En esta lección vamos a crear un modelo de serie temporal y una estructura de minería de datos. Con la instrucción alter mining structure vamos a identificar la estructura de minería de datos, asignar un nombre al modelo de minería de datos, vamos a definir una columna de clave, una columna de predicción y especificar los cambios de parámetros y el algoritmo. Al final de la lección vamos a agregar un modelo de minería de datos de serie temporal nuevo en la estructura y cambiar los parámetros del algoritmo para utilizar un método de análisis y predicción diferente. El primer paso que vamos a realizar será hacer la consulta correspondiente de la lección. Vamos a crear una nueva consulta de MX. Aquí le vamos a quitar el paréntesis, un paréntesis de más. Vamos a darle espacios aquí para que no haya ningún error después. Listo, ahora vamos a guardarlo como forecasting ARIMA. Hay que tener muy en cuenta varias observaciones al momento de ejecutarlo, porque puedan que le salga algún error, valga algún paréntesis de más, una coma de más. Ya visto esto, vemos que la ejecución ha finalizado correctamente y ahora para agregar un modelo de serie temporal ART-XP a la estructura, vamos a comparar las dos predicciones con la siguiente consulta. Aquí también vamos a hacer algunos cambios, que hay errores, para que no dé algún error después. Como vemos aquí forecasting, pero ahora es ART-XP. Vamos a guardarlo como forecasting ART-XP. Guardamos y procedemos a ejecutar, como hemos ejecutado correctamente. Listo, en la lección 3 vamos a utilizar, la lección 3 será usar la estructura de serie temporal y los modelos. En esta lección vamos a utilizar la instrucción inserinto para procesar estructura de minería de datos de serie temporal y los modelos de minería de datos que ha creado. Al procesar una estructura de minería de datos, análisis service, vamos a leer los datos de origen y generar las estructuras que admiten los modelos de minería de datos. Con la instrucción inserinto vamos a identificar la estructura de minería de datos, el listado de las columnas de la estructura de minería de datos y la definición de los datos de entrenamiento. Aquí vemos la estructura que va a corresponder en la consulta. Vamos a la tarea de la lección, donde vamos a procesar la estructura de minería de datos forecasting y procesar los modelos de minería de datos relacionados a forecasting mixer, forecasting ARIMA y ART-XP que hemos mostrado en las dos primeras lecciones. Vamos aquí a la instrucción, vamos a crear una nueva consulta. Aquí vamos a dar espacios para que no haya errores. Aquí vemos que también hay un espacio de más, y aquí en Algorithm Word estamos jugando el Algorithm Word de 2012, que es la base que estamos utilizando. Una vez hecho esto, vamos a guardar con el nombre de Process Forecasting ALDMX. Una vez guardado, procedemos a ejecutar la consulta. Esperemos un momento hasta que se ejecute correctamente la consulta. Una vez creada la consulta, vamos a poder crear las predicciones
mediante los modelos de datos procesados, como vemos aquí sacado correctamente. En la lección 4, que vamos a crear predicciones de serie temporal con DMX, utilizaremos extensiones de minería de datos para crear tipos diferentes de predicciones basados en los modelos de serie temporal que se creó en las lecciones anteriores. Dado esto, vamos a poder realizar predicciones como usar patrones y datos existentes en el modelo de minería de datos, usar los patrones existentes en el modelo de minería de datos pero suministrar datos nuevos, agregar datos nuevos al modelo o actualizar dicho modelo. Aquí estamos viendo varias sintaxis de predicción, por ejemplo predict time series de DMX, poniendo el extendido modelo de clase, el modelo de clase reemplazado. Ahora procederemos a realizar las tareas de la lección. Aquí en esta lección vamos a realizar una consulta para obtener las predicciones predeterminadas según los datos existentes, y vamos a crear una consulta para proporcionar datos nuevos y actualizar predicciones. Ahora vamos a crear una predicción de serie temporal. Vamos a la estructura final de la instrucción. Vamos a proceder a realizar una nueva consulta de MX. Al momento de realizar esto, vamos a guardar como simple time series prediction. Una vez creado esto, vamos a proceder a ejecutar. Una vez creada la consulta ejecutada correctamente, aquí podemos ver las predicciones de los tiempos y las cantidades que, por ejemplo, va a haber 6 predicciones para cada una de las dos combinaciones de producto y región que se especifican aquí en el web. Por ejemplo, M200 Europa y M200 Pacífico. Aquí vemos las dos predicciones y las combinaciones que se han dado, por ejemplo la cantidad y el monto. En la siguiente lección vamos a extender el modelo de serie temporal. Es posible agregar nuevos datos a un modelo de serie temporal e incorporarlos automáticamente al mismo. Los nuevos datos se agregan a un modelo de minería de datos de serie temporal de una o de estas maneras: usando una instrucción prediction join para unir los datos de un origen externo a los datos de entrenamiento, usando una consulta de predicción singlet para proporcionar datos al segmento. Lo primero que vamos a hacer es realizar predicciones con extended model class. Aquí en el primer ejemplo vamos a permitir especificar el número de predicciones a partir del número de estadio temporal del modelo original. En el otro vamos a poder especificar el estadio temporal donde las predicciones deberían inicializarse y donde deberían finalizar. Vamos a crear la consulta correspondiente con la siguiente instrucción. Vamos a agregar una nueva consulta de MX. Ya, listo. Ahora aquí ya procederemos a guardar como singleton time series query. Una vez guardada, procederemos a ejecutar. Aquí me sale, una vez ejecutada, podemos ver los resultados de la dicha consulta, que nos va a devolver predicciones de la cantidad de ventas de la bicicleta M200 en las regiones de Europa y del Pacífico. Aquí están las dos comparaciones de datos de cada una de las consultas que se ha creado en la instrucción.
propuesta en el tutorial. Por ejemplo, aquí se ve la descripción del inicio de la predicción. Vamos a realizar otra instrucción. En el ejemplo siguiente vamos a mostrar la instrucción de MX, que va a permitir obtener solo las predicciones nuevas para las dos series del ejemplo anterior. Vamos a hacer una nueva consulta. Aquí tenemos que darle un paréntesis y quitarle a cabo. Vamos a darle espacios aquí a Model Region para que no haya ningún error después de Reporting Data. Una vez hecho esto, vamos a proceder a ejecutar para ver la diferencia con la otra ejecución, o sea, con la consulta que se hizo anteriormente. Aquí solo nos va a mostrar lo que es el modelo de región de Europa nomás, y las cantidades correspondientes a la misma. Una vez hecho estas predicciones, vamos a ver que nos va a resultar muy útil si se desea entrenar un modelo en conjunto de casos y después aplicar ese modelo a una serie de datos diferentes. Eso lo pueden encontrar en la lección, un tutorial detallado lo pueden encontrar en la lección número 2. Dicho esto, bueno, eso ha sido en el tutorial 3 de la práctica de MX para series temporales. Mi nombre es Cristian Paul Zambrano Vaca, estudiante de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas, en la ciudad de Manta, Ecuador. Nos vemos en un próximo video. Gracias.